Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Somos la Iglesia Puerta del Cielo y te damos una vez más la bienvenida por este medio. Queremos dejarte algunas recomendaciones para que puedas disfrutar de la palabra de hoy. Busca tu Biblia, buscate un lugar cómodo, enfócate 100% en lo que estás mirando, ya sea la tele, la compu, el celu, y subí bien el volumen. Prepara tu corazón para escuchar palabra de Dios. Tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Alabanza, hoy perfumamos.
¿Cómo andan? Nos vemos una vez más a través de este medio, pero damos gracias a Dios de que podemos seguir manteniéndonos comunicados, ¿no? Este tiempo realmente ha sido desafiante en algunos aspectos y cómo nos ha expuesto. Leí algunos informes que emitían algunos profesionales, algunos preparados en los temas que escribían y nos damos claramente cómo expone todas las falencias, ¿no? Este tiempo que vivimos, falencias en salud, en educación, en economía, ¿no? Y pensaba cómo también este tiempo nos está exponiendo a nosotros espiritualmente. Y recordaba que siempre quise, por ejemplo, aprender a, nada que ver, ¿no? Pero siempre quise, por ejemplo, aprender a dibujar, ¿no? Y mi excusa era, bueno, no tengo tiempo, qué sé yo, siempre estoy ocupado, bla, 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 no tengo tiempo para aprender a dibujar. Y en este tiempo, bueno, algo de tiempo tuve y dije, bueno, ya se puede aprender a dibujar. Y mire todos los dibujos que hice. Y tengo más de estos. Como ven, no hay ningún dibujo ahí. Y nunca aprendí a dibujar en este tiempo, por más tiempo que tenía. Y evidentemente era porque tenía otras prioridades y realmente Dios me confrontaba con esta pavada, si se quiere. Y me confrontaba y me decía, bueno, ¿dónde están tus prioridades? Y realmente este tiempo nos expone de ese modo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, tu vida de adoración, tu vida de alabanza, el tiempo de ofrendas, de servir, de acompañar. Claro, cuando estábamos físicamente en un lugar, teníamos al ministro de alabanza que decía, bueno, levanta tu mano, bueno, vamos a cantar. Y ahora en casa, cuando no tenemos a nadie que nos diga, a nadie que nos anime, ¿cómo está realmente nuestra vida espiritual? Y nos ha expuesto de que quizás nosotros estábamos haciendo cosas porque alguien nos decía, y ahora nuestra motivación, ¿dónde está? ¿No? Y este tiempo realmente nos ha expuesto, pero yo creo que, como dice su palabra, todos los tiempos están controlados, gobernados por nuestro Dios, y este es un tiempo de Dios en el que Dios nos está preparando para algo, nos está preparando para esa lluvia fresca que nos va a derramar. En Primera de Reyes 18:1 dice, el tiempo pasó, 3 años después el Señor se dirigió a Elías y dijo, ve y preséntate ante Acab, pues voy a mandar lluvia sobre la tierra. Habían pasado 3 años, un poquito más, algo de 3 años y medio, y había llegado el tiempo de Dios donde iba a derramar su lluvia fresca sobre la tierra. Y es el tiempo, estoy convencido que viene el tiempo de Dios donde va a derramar su lluvia en nuestras vidas. Y durante mucho tiempo el pueblo había sufrido la ausencia de lluvia, ¿no? Imagínense, sin agua nada puede sobrevivir, ¿no? De hecho es tan importante el agua que cuando hacen esas expediciones espaciales que buscan cosas en otros planetas, lo que buscan fundamentalmente es agua, porque sin agua la vida no puede permanecer. Sin agua en nuestras vidas nosotros no podemos crecer. Y estoy convencido que este es un tiempo donde Dios nos va a derramar de su lluvia, nos va a llenar, a volver a llenar con esa agua. Esa agua va a fluir dentro nuestro, como dice su palabra, fluirán como ríos de agua viva. Así que en ese tiempo, en respuesta, Elías se acerca al rey Acab y les dice en el versículo 19, manda ahora gente que reúna a todos los israelitas en el monte Carmelo. Elías manda a convocar a todo el pueblo hacia ese monte, a todos, absolutamente a todos. Imagínense la expectativa del pueblo, ¿no? Porque por boca de Elías dejó de venir la lluvia, y por boca de Elías Dios también iba a hacer que vuelva esa lluvia.
Imagínense la expectativa cuando Elías convoca a todo el pueblo hacia ese monte. Imagínense todos esperando, bueno, listo, ahora Elías va a decir, bueno, que llueva, y nos dirá algunas cosas más, y volverá a llover, y los canales se van a llenar de agua, nuestros animales se van a poder beber, nuestros cultivos van a poder crecer, y listo, y finalmente vamos a estar bien. Pero sin embargo, Elías los lleva a hacer otra cosa. Elías hace otra cosa y los confronta al pueblo. Qué confundido estaría el pueblo cuando se encuentra con eso. Pero bueno, Elías, vos decí la palabra, decí algo, listo, que venga la lluvia. Y sin embargo, Elías se puso a hacer otra cosa. Qué confusión habría en el pueblo, todos mirándose de, bueno, ¿qué onda? Dale, ya va a venir la lluvia. Recuerdo, por ejemplo, cuando mi madre de chiquito me llamaba a comer, ¿no? Y tiraba ¿está lista la comida? Y yo venía desaforado ahí a la mesa, y cuando llegaba, bueno, tomá, poné la mesa, poné los cubiertos, sacá el agua, poné los vasos. Pero ¿cómo no era que ya estaba la comida? Que me sentía re mal, porque todavía faltaba algo para poder disfrutar, sentarme y disfrutar de la comida con la familia, ¿no? Y nos pasa, nos llena de confusión y nos frustra y nos desanima, y nos preguntamos ¿por qué todavía no ha llegado esa lluvia? ¿Por qué todavía no ha llegado ese tiempo de refrigerio? Y no entendemos, nos confundimos y nos ponemos tristes. Y algo similar ocurrió con los discípulos. Había llegado la hora de Jesús, había llegado el tiempo de Jesús, dice la Biblia. Entonces Jesús los convoca, los evangelios describen muy bien las últimas escenas que Jesús vive con los discípulos, ¿no? Que tenemos la última cena, el monte, cuando van a orar al monte. Y Jesús pronuncia varias palabras hacia los discípulos, ¿no? Y las tenemos relatadas en Juan, en los capítulos 14, 16. Era el tiempo ya de Jesús, ¿no? Y Jesús les pronuncia las palabras. Imagínense qué importantes eran las últimas palabras, ¿no? Si vos supieras de que hay una persona a la que apreciás un montón, compartiste un montón de tiempo, ya no la vas a ver más. Por X causa, te mudás, lo que sea, ¿no? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Seguramente serían las palabras con más significado de todas las que hubieras dicho, ¿no? Y Jesús les estaba dando las últimas palabras, las últimas cosas que ellos tenían que saber. En Juan 16:6 les dice Jesús, después de haberle mencionado varias cosas, les dice a los discípulos, en cambio, se entristecen por lo que les he dicho. Estaban tristes por lo que Jesús les había dicho. Estaban tristes en el tiempo de Jesús. Pero sin embargo Jesús le dice, pero esa tristeza que hoy tienen se va a convertir en alegría. Juan 16:22 dice, así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Nadie, absolutamente nadie, y lo podemos ver en las cartas y en los hechos de los apóstoles, que no había nada, absolutamente nada que a esos discípulos, a esos hombres de Dios, les quitara el gozo. ¿Qué era lo que había sucedido? ¿Por qué tenían tanta esperanza, tanta paz, tanta alegría? Recuerdo cuando era chico que veía a personas, quizás nuevos creyentes, pero también personas de antaños que vos, no importa por la circunstancia que estaban pasando, le veías el rostro resplandeciente, los veías con gozo, los veías firmes, y vos sabías que estaban tristes o estaban pasando por una situación, pero su semblante, su postura no se decaía, ¿no? En su rostro había algo especial. Elías, en vez de
de clamar por lluvia, los confronta. Agarra al pueblo y les dice, bueno, ¿hasta cuándo van a seguir vacilando? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Dice la palabra, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos entre dos señores? Si Dios es Dios, vayan y sírvanlo, y si Baal es Dios, vayan y sírvanlo. Elías los confrontó a que se decidieran a quién iban a servir. Antes de la lluvia que iba a venir, Elías los confrontó. Ellos durante mucho tiempo habían vivido los beneficios de la salida de Egipto. Habían tenido un tiempo de esclavitud, después Dios los libera con obras maravillosas y ellos habían vivido el beneficio, habían recibido el maná, habían recibido la ley, habían recibido las codornices, ellos habían recibido el beneficio. Pero después parece que anduvieron en cualquiera, ¿no? Vino el Estado, vino el rey, el Estado, el gobierno, y les empezó a decir qué era lo que tenían que adorar, cómo tenían que comportarse, ¿no? Suena un poquito a la realidad de nuestros tiempos quizás. Pero Elías los confronta y levanta un altar. El problema del pueblo no era la lluvia. El problema del pueblo era otro. Cuando yo miraba a esas personas, como les contaba, tan llenas de luz, tan radiantes, yo me preguntaba, digo, ¿qué es lo que saben? ¿Qué es lo que pasó en sus vidas que no hay nada que los ponga realmente mal? Porque sí, como todos, pasaban por situaciones, pero había algo en sus vidas, había una convicción en sus vidas, una esperanza. Y yo, claro, al igual que el pueblo, también había recibido bendiciones de Dios, también había vivido buenos tiempos con Dios, había sido testigo del poder de Dios. Pero algo andaba mal conmigo. Yo decía, pero ¿por qué mi rostro no resplandece como el de ellos? ¿Por qué yo no tengo esa paz que tienen ellos? Si yo he sentido a Dios, he ido a campamentos y ¡wow! ¡Qué lindo! Y volvía uno como remotivado de los campamentos. ¿Y qué es? Mi vida estaba llena de sentimentalismo, de sensaciones. Todo lo que yo recordaba eran emociones. ¿Y dónde estaba realmente apoyada mi fe? Y es lo que sucede cuando solo alimentamos nuestras emociones, cuando solo vivimos de emociones. Pero ojo, nosotros somos seres que sienten. Somos personas que sienten, que tienen emociones. Pero ¿qué pasa cuando solamente vivimos de esas emociones? Nuestra vida no está fundada en emociones, nuestra vida está fundada en una palabra. Nuestra vida no está fundada en sentimientos, está fundada en una verdad. Nuestra vida no está fundada en historias motivadoras, emocionantes, está fundada en Cristo, en la historia, en la verdad de Cristo. Es como, siguiendo con el ejemplo de cuando ponían la mesa y era la hora de comer, es como oler la comida, pero no sentarse a comerla. Es como decir, ¡ay, qué rico lo que hay para comer! Y no sentarse a comer, ¿no? Y a veces nuestra vida se llena de puro aroma, pero no nos alimentamos. A veces nuestra vida está llena de sentimientos, pero cuando vamos a las convicciones, realmente hacemos agua. Y en ese tiempo, parecía que yo vivía de emoción en emoción. Elías, en el versículo 30 dice que le dijo a toda la gente, acérquense a mí. Toda la gente se acercó a él y él se puso a reparar el altar del Señor que estaba derrumbado. Elías, antes de que venga la lluvia, se pone a ordenar el altar y pone el sacrificio encima. Antes de la lluvia, antes de esa bendición, tenía que venir el arrepentimiento.
Era necesario. El problema no era la falta de lluvia que estaba haciendo morir los campos y los animales. El problema era el corazón del pueblo. El problema era mi corazón. Los discípulos habían experimentado junto con Jesús un montón de cosas maravillosas. Jesús les había enseñado, ellos realmente estaban convencidos de la sabiduría que salían de sus palabras, que eran realmente palabras de Dios. Habían visto milagros, sanidades, resucitaban muertos, echaba fuera demonios. Pero claro, cuando Jesús les dice un día que se tenía que ir, se les vino el mundo abajo. ¿Quién estaría contento de que una persona así se vaya de tu vida? ¿Quién se pondría realmente contento de que una persona así un día venga y te diga, mirá, yo me tengo que ir? No, y es más, Jesús no solamente les dice eso, sino que Jesús le dice, ustedes van a ser despreciados, ustedes van a sufrir persecución. No había nada, parecía, que los pusiera contentos. A ver, yo también hubiera estado triste, y de hecho lo estuve, porque empecé a sentirme lejos de Dios. Yo oraba y decía, bueno, no, como que le decía, no quiero que te vayas, quiero seguir sintiéndome bien, ¿no? Era como de nuevo los sentimientos. Quiero seguir viviendo, quiero seguir teniendo tu sabiduría, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir viendo tu poder moviéndose en todos lados. No, y Jesús me decía, es necesario que yo me vaya. Y Jesús continuamente me repetía esa palabra, es necesario que yo me vaya. Es tiempo, me parece, de restaurar el altar. Es tiempo realmente de entender que Jesús vino a hacer una obra en esta tierra. Es tiempo de entender de que más allá de los milagros que Dios hace, y nosotros oramos por esos milagros y realmente estamos convencidos de que Dios obra, pero más allá de todo eso, lo que Jesús vino a hacer es a tomar nuestro lugar en la cruz. Lo que Jesús vino a hacer es a ponerse en ese altar, a hacer ese sacrificio que nos reconcilia con Dios. Podrás tener una vida llena de milagros, pero nada se compara con el perdón de Dios. Nada se va a comparar con la vida eterna. Las circunstancias que vivimos en esta vida son temporales, son circunstanciales. Pero ¿qué hay de tu eternidad? ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Vos realmente, como yo, disfrutamos realmente la presencia de Dios? ¿Estamos convencidos de que nuestro problema, en realidad, es nuestro corazón, es el pecado? ¿Entendemos realmente que Jesús vino a cargar con la culpa que a nosotros nos correspondía? Y la verdad que yo realmente me alegro cada vez que escucho algún testimonio o Dios hace algún milagro en mi vida. Pero su mayor obra es su paso por la cruz. Porque en esa cruz Él tomó mi lugar, Él tomó mi culpa, la cargó con Él. Y ahora yo tengo libre entrada a su presencia. Antes de esta lluvia que Dios prometió, es necesario que Jesús vaya a hacer su obra. Jesús le decía a los discípulos, es necesario que me vaya, es necesario que yo sufra, es necesario que yo pase por la cruz. Porque ese sacrificio a ustedes les va a traer perdón de pecados. Y estaremos juntos por la eternidad. El problema nuestro nunca fue, bueno, ando mal de una pierna, ando mal del hígado, hay un ojo con el que no veo. Para Dios nuestro verdadero problema es el pecado que nos aparta de Él. Y esa es su mayor obra. Eso es lo que Dios vino a solucionar. El problema siempre fue el pecado.
Y este pecado está resuelto con el sacrificio de Jesús en la cruz. Y gracias a ese pecado resuelto es que nosotros tenemos libre acceso a su presencia. Ahora fuimos adoptados y somos hijos de Dios. Y por lo tanto también recibimos todas las promesas que Él dejó para nosotros escritas en la Biblia. Deja que Jesús se vaya y realmente haga la obra que Él vino a hacer en esta tierra. Dice en Juan 12:32 que Jesús vino a traer arrepentimiento, a llevarnos al arrepentimiento. El arrepentimiento, la palabra original es metanoia. No sé si usted habrá visto sobre la metamorfosis o leyó el libro de Kafka o vio en algún documental la mariposa que cambia como de un gusano y después se convierte en algo realmente bello. Ese proceso, ese cambio de forma se llama cambio, morfosis, forma, cambio de forma. Metanoia, que es arrepentimiento, tenemos traducido como arrepentimiento, es el cambio en la manera de pensar. Es el cambio en la manera en que yo veo mi vida, en la manera en que yo veo la obra de Jesús en mi vida. Es realmente entender de que yo sin la cruz no puedo hacer nada. Es realmente entender de que mi vida está perdida en el pecado. Dice Romanos, todos, absolutamente todos pecamos y ese pecado nos separa de Dios. El arrepentimiento nos lleva a darnos cuenta de que ese pecado me apartó, pero de que Jesús murió en la cruz para que ese pecado ya no me aparte más. El arrepentimiento es cambiar mi vida, es cambiar la forma de ver lo que hago. Ya no vivo para mí, ya no soy autónomo. Autónomo significa el que hace su propia ley. Ya no soy autónomo, sino que ahora soy un teónomo, sino que ahora soy un miembro del reino de Dios. Ya no vivo para mí, sino que vivo para Cristo. En Hechos 2:38, la primera predicación, si se quiere, de Pedro, así, o por lo menos tan masiva, Pedro los llama al arrepentimiento. Arrepiéntanse y bautícense. Y ese arrepentimiento va a preparar nuestras vidas para esa lluvia que Dios tiene preparada para nosotros. El mensaje de la Biblia siempre fue el mismo. El mensaje de Jesús siempre fue el mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando vemos en una de las últimas escenas de Jesús, en la escena de la transfiguración que se llama, que la podemos leer en la Biblia, vemos a Jesús con dos personas. Una era Elías y otra era Moisés. Para los judíos eran los máximos exponentes de la vida del pueblo. Eran los máximos exponentes de Dios hablándole al pueblo. Era la ley de Moisés y los profetas con Elías. Y cuando se van estos personajes, se oye una voz del cielo que les dicen, escuchen a Él. Esa voz pone la mirada en Jesús. La ley y los profetas se resumen en Cristo. Toda la Biblia se resume en Cristo. Toda la Biblia nos enseña que nuestro principal problema es el pecado que nos aparta de Dios. Claro, cuando Cristo va a la cruz, muere y resucita al tercer día, finalmente se empieza a presentar de nuevo a los discípulos y se llenaron de gozo. No, y claro, ahora ese gozo ya no se iba a ir, porque era una cuestión de eternidad. No importa las circunstancias que ellos estuvieran viviendo, ellos sabían, estaban convencidos de que ese sacrificio de Jesús los había acercado a Él. Ellos sabían de que no importa lo que sucediera en esta vida, después ellos tenían morada preparada junto con Cristo. Ellos estaban convencidos de que una vida eterna les esperaba. Su gozo estaba fundado en la obra de Jesús, en la promesa
de que Él pronto volvería. Y vemos que luego de Jesús mostrarse resucitado, se va de nuevo. Y ahí ya los discípulos no se ponen tristes. Ahí ya no los invadió esa pesadez. Realmente habían entendido la obra de Cristo. Y ahora lo que les tocaba a los discípulos era esperar esa lluvia fresca que Dios iba a derramar, esa promesa que Dios iba a enviar, y esperar el regreso de Jesucristo nuevamente. En este tiempo tan particular, yo creo que Dios nos ha expuesto a nuestros Baales, a esos dioses que hemos levantado quizás sin darnos cuenta. Nos ha expuesto a nuestras verdaderas motivaciones, a cómo estábamos conduciéndonos en esta vida, a si realmente nosotros voluntariamente nos acercábamos a Dios, o si había alguien que venía y continuamente nos estaba animando. Que eso está bueno entre todos animarnos. No, realmente este tiempo nos expone y Dios nos está llamando a vos y a mí al arrepentimiento. Dios nos está llamando a decidirnos. Decidite a quién vas a servir. ¿Vas a ser autónomo? ¿Vas a hacer tu propia ley, tu propia vida? ¿O vas a ser realmente un miembro del reino de Dios? ¿O realmente vas a ser gobernado por Cristo en tu vida? ¿Realmente tu vida va a estar rendida a la voluntad de Dios? Dios nos llama a decidirnos, a vos y a mí también. Y Él está preparando esa lluvia que prometió para nuestras vidas. Él nos muestra el camino, nos muestra a Jesús, por el cual tenemos reconciliación y el acceso a Dios. Pero es necesario que Jesús se vaya. Es necesario, con esto tenemos que entender que es necesario que Jesús realmente haga lo que Él vino a hacer. Más allá de los milagros que doy fe y estoy convencido de que Dios hace y por eso nosotros oramos y clamamos. Pero su obra principal fue la cruz. Él vino a esta tierra para tomar mi lugar y tu lugar. Dejar que Jesús se vaya es reconocer que Él vino a hacer esa obra en tu vida y en mi vida. Y que Él prometió que estaría con nosotros siempre, de que enviaría esa lluvia fresca y de que Él regresaría. Esa era la convicción de los primeros cristianos, la convicción de que Jesús siempre estaría con ellos, de que Jesús vendría nuevamente a establecer su reino en esta tierra, de que ellos tenían su vida escondida en Él, de que tenían una vida eterna preparada junto con Él. Y ese gozo, nada, ninguna circunstancia de su vida se lo podría quitar. Finalmente, Elías ora, levanta el altar, pone el sacrificio y ora por fuego que consuma ese altar y el fuego desciende. Pero una de las cosas que Elías dice en la oración es que tu fuego caiga para que ellos crean. El fuego cayó y el pueblo creyó. Y esta vida transformada, cuando el fuego realmente de Dios nos transforma, es un ejemplo para que el mundo crea en el poder de Dios. Y tu vida, estoy convencido de que va a ser transformada. Y tu familia, tu entorno, va a ver a Dios en tu vida. Te animo en este tiempo a reflexionar, a que reflexionemos juntos sobre nuestra condición. Dios realmente nos ha expuesto y nos ha llamado a decidirnos. Más allá de los milagros que Dios hace y que estamos convencidos que Él sigue haciendo, su principal obra fue la cruz. Esa cruz que nos reconcilia con Él, que nos da acceso y nos da vida eterna. Así que te animo y me animo a reflexionar en esto y realmente a decidirnos si vamos a seguir a Él. Realmente a decidirnos si vamos a seguir siendo autónomos o si vamos a
ser gobernados por el reino de Dios. Dejar que Jesús se vaya y haga la obra que Él vino a hacer en nuestras vidas. Y esperar con ansias su regreso. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que nosotros tenemos una vida eterna con Cristo y que Él vendrá. Esa es nuestra esperanza y no va a haber nada, absolutamente nada, ninguna circunstancia que nos pueda quitar el gozo de tener libre acceso a la presencia de Dios, el gozo de tener una vida eterna escondida en Él, el gozo de que nuestro Señor Jesucristo finalmente volverá nuevamente. Yo no sé en qué situación estarás, si estás como yo estuve en un tiempo, viviendo de sentimiento en sentimiento, haciendo mi propia vida. Si estás convencido de que, quizás realmente estás convencido de que Jesús vino a hacer tu obra, pero sentís como que ahí quedó y en realidad Dios va a mandar. Dios prometió esa lluvia fresca para nuestras vidas. Y es el tiempo en que esa lluvia fresca va a llegar también a tu vida. Este es el tiempo de Dios para levantarnos, para llevarnos hacia los propósitos que Él preparó de antemano para este tiempo. Te animo a orar conmigo. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque continuamente tu palabra nos lleva a tus pies. Señor, tu palabra nos lleva, nos expone nuestra condición, Señor, pero también, Señor, nos trae la solución. Tu palabra, Señor, expone, Señor, nuestra impureza, Señor, pero también tu palabra nos muestra que tu sangre derramada en la cruz nos justifica, que tu sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Señor, que tu sangre, que tu sacrificio ahora nos permite entrar con libertad y con gozo hacia tu presencia, Señor. Te damos gracias porque estamos convencidos de que una vida eterna contigo nos espera. Te damos gracias porque estamos convencidos de que vos regresarás. Padre amado, te damos gracias, Señor, y clamamos, Señor, porque nos traigas convicción, porque realmente podamos arrepentirnos, realmente nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir pueda cambiar, Señor, y realmente nuestra vida esté rendida a tus pies, que realmente podamos entregar nuestras vidas, como dice Romanos 12, en sacrificio vivo hacia ti, Señor. Padre, te damos gracias y clamamos por esa lluvia fresca que vos prometiste. Clamamos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida. Señor, por esa lluvia que nos hace crecer, nos hace avanzar, Señor, y nos hace empezar a llevar frutos. Padre, te damos gracias, Señor. Pedimos que sigas ministrando nuestro corazón, Señor, y que nos sigas alentando, Señor, a conocerte y a derramarnos cada día más en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una buena semana y que realmente esta palabra nos lleve a sus pies. Dios te bendiga. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. No sé lo imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tú eres Dios de lo imposible, Señor. Sé que tú harás más de lo que pueda imaginar, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo